Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Learning for Numbers. En esta ocasión vamos a ver el solucionario de la práctica número 4 de evaluación continua del curso de Física General de la Academia. Para lo cual vamos a ver las preguntas y a resolverlas de una manera rápida y factible. Para ello vamos a la pregunta 1, donde tenemos lo siguiente. Tenemos el enunciado que nos dice: en el sistema de vectores mostrados, determine el módulo resultante. Entonces, el módulo de la resultante, ¿cómo se obtiene? Para ello, hay que plantearnos algunos datos. Primero, este tema, el tema, corresponde a los vectores. Entonces, corresponde a vectores. Una vez sabemos ello, podemos hacer algo. ¿Qué era un vector resultante? También notado de esta manera. El vector resultante es la suma de todos los vectores. Y en este enunciado tenemos un vector A, un vector B y un vector C. Entonces, para este caso, la resultante de manera vectorial va a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C. Ahora, nosotros sabiendo esto, podemos hacer de dos maneras este cálculo. El primero vendría a ser el método cabeza y cola, que como bien conocemos, el método cabeza y cola consiste en lo siguiente: tomar los vectores geométricamente y juntar la cabeza, que es donde está la punta de la flecha en un vector, junto con la cola de otro vector. Por ejemplo, asumiendo de que estamos tomando las direcciones correctas de este vector A y este vector B, este sería el vector suma de A más B, siendo el resultado la conexión de la cola inicial a la cabeza final. Ese vector es el vector A más el vector B. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Como el método gráfico nos pide usar valores o módulos muy precisos, es muy difícil cuando tenemos ángulos. Por lo tanto, no es el más conveniente. Por lo tanto, este método para este caso lo vamos a descartar. Sin embargo, eso no quiere decir que para otros casos pueda servir o resultar muy útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer lo que conocemos como descomposición. Vamos a hacer una descomposición de vectores para sumarlos algebraicamente. Lo descompondremos en los ejes X y el eje Y. Para ello tomaremos primero el vector A. Recordemos cómo hacer una descomposición. El vector A sabemos que va en esta dirección y con la horizontal forma un ángulo de 45 grados. Entonces, para hacer una descomposición de esta forma, se puede hacer lo siguiente: crear un triángulo rectángulo y crear dos vectores. Este vector llamado el vector AX y un vector vertical llamado AY, donde el vector AX va a ser la componente del vector A en X, mientras que el vector AY será la componente del vector A en Y, junto con sus vectores unitarios. Nosotros podemos descubrirlos de la siguiente manera. Por teoría sabemos de que el valor de AX va a ser A coseno, en este caso es 45 ese ángulo, por lo tanto coseno de 45, vector unitario Y. Y el valor de A sub Y va a ser A seno de 45, vector unitario J. Si no recuerdan por qué sucede esto, no se olviden revisar la clase de vectores donde explicamos cómo aplicar la trigonometría para la descomposición rectangular de estos vectores. Entonces, de aquí podemos obtener el vector A. El vector A es la suma del AX más el AY. Por lo tanto, sería el valor de A, que tenemos el valor de A, que es 10 raíz de 2,
coseno de 45 grados en el eje o en la componente y, más nuevamente 10 raíz de 2 seno de 45 grados en la componente j. ¿Y cuánto vale el coseno de 45 y el seno de 45? Para esto se utiliza el triángulo notable de relación 1, 1 raíz de 2, debido a que el ángulo que conforma es exactamente 45 grados. Entonces, el coseno es igual a decir lado adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el lado adyacente es 1. Sobre significa entre la hipotenusa, sería entre raíz de 2. Por lo tanto, el coseno de 45 vale 1 entre raíz de 2. Y este valor va a multiplicar al 10 raíz de 2. Realizando de que el raíz de 2 con el 1 entre raíz de 2 se anulen, quedando solo 10i. Mientras que para este lado ocurriría lo mismo, debido a que el seno de 45 y el coseno de 45 son idénticos. Y si no me creen, podemos probarlo nuevamente con trigonometría. Seno significa opuesto, que vale 1, entre hipotenusa, que vale raíz de 2. Entonces cumple. Nos quedaría acá 10, también por raíz de 2, multiplicado por 1 entre raíz de 2, donde raíz de 2 con 1 entre raíz de 2 se eliminan. Y nos queda lo siguiente, de que el vector A es igual 10i más 10j. Ahora vamos a calcular el vector B. Para el vector B tenemos la siguiente descomposición. Acá tenemos el vector B que forma un ángulo con la horizontal de 37 grados. Y al igual que como hicimos con el vector A, vamos a crear un triángulo rectángulo y ponerle componentes. En este caso va a ser acá el BX. Ojo que en este caso el BX va a ser negativo, pues va de derecha a izquierda. Y el BY también va a ser negativo porque va de arriba hacia abajo. Y nuevamente, por teoría, vamos a saber que el BX va a ser B por coseno de 37 menos I. Por menos I. ¿Por qué por menos I? Porque estamos yendo al lado negativo. Mientras que el valor de BY va a ser B seno de 37. Bueno, es menos J, que vamos a ponerle acá el menos delante y el J al costado. Menos J. El menos surge porque estamos yendo en la dirección negativa del eje Y. Entonces, aquí vamos a encontrar un caso muy similar al valor del vector A. Para el vector B, debido al método cabeza y cola que juntan los dos vectores Bx y By, nos da que su suma es el vector B. Y acá lo resolvemos. B en módulo vale 5 por coseno de 37. Acá sería, perdón, menos 5, debido a que estamos en negativo, por coseno de 37 y menos, nuevamente menos 5, seno de 37j. Y al igual que hicimos con el ángulo de 45, podemos aplicar el ángulo de 37. El ángulo de 37 corresponde también a un triángulo notable, que es el triángulo de 3, 4 y 5. De esta manera. El 37, este ángulo de 37, siempre va a estar al opuesto de 3, debido a que el complemento es 53. Entonces, una vez tenemos esto, calculemos el coseno de 37. El coseno de 37 es adyacente 4 entre 5. Entonces acá va a ser 4 quintos, y esto va a multiplicar a menos 5.
Todo por el vector unitario i, donde el 5 con el 5 se eliminan y nos queda menos 4i. Por otro lado, acá nos quedaría nuevamente menos 5 seno de 37, que sería el lado opuesto, que sería 3, entre la hipotenusa, que es 5. Nos quedaría acá 3 quintos j. Y nuevamente el 5 con el 5 se eliminan. Y nos quedaría menos 3j, obteniendo así el vector b. Ahora, para finalizar, vamos a calcular el vector c, que el vector c va a ser simplemente 0 unidades en i más 5 en j. ¿Por qué esto sucede? Debido a que el vector c no es necesario descomponerlo. Como pueden darse cuenta, este vector c ya se encuentra sobre uno de los ejes cartesianos x o y, siendo específicamente que estás en el eje y está yendo de abajo hacia arriba. Por lo tanto, sería 5j positivo. Entonces, para calcular el vector resultante, sabíamos que tenemos que sumar el vector a más el vector b más el vector c. Ahora vamos a ponerlo, pero en su forma descompuesta. El vector a es 10i más 10j. A esto le vamos a sumar el vector b, que el vector b es igual a menos 4i menos 3j. Y le vamos a nuevamente a sumar el vector c, que podemos poner el número completo más 0i más 5j o simplemente 5j. Y ahora sí realizamos la sumatoria. Para ello vamos a juntar solo los que tengan componente i con los que tengan componente i, y los que tengan componente j con los que tengan componente j. Entonces, 10 menos 4 nos quedan 6i. 10 menos 3, 7 más 5, 12j. Entonces nos quedaría que la resultante en forma vectorial es 6i más 12j. Y ahora con esto nosotros podemos calcular sencillamente la resultante en módulo. Para ello sabemos lo siguiente. El módulo de la resultante o de cualquier vector es igual la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Rx y Ry al cuadrado. Esta es una versión simplificada porque estamos en un caso de 2 dimensiones. Esta fórmula en realidad sirve para n dimensiones. Si es que no lo sabían, pueden ir a revisar la teoría para que sepan cuál es la forma general. Bueno, entonces, reemplazando con los valores que tenemos, sería poner 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por lo tanto, la resultante, mejor dicho, el módulo de la resultante va a ser igual la raíz cuadrada de 36 más 144. Esta resultante lo que suma es un valor de nada más y nada menos que es raíz de 180. Y esta ya sería una respuesta válida. Sin embargo, esta respuesta se puede simplificar bastante. ¿Cómo? Buscando valores o buscando divisores, mejor dicho. El 180 se puede dividir entre 2. Entre 2 nos queda 90. Entre 2 nos queda 45. Entre 5 nos queda 9. Bueno, acá sería primero 3, disculpen. Aquí sería primero 3 para que nos quede 15.
3, acá nos queda 15. Nuevamente, dividimos entre 3, nos va a quedar 5. Y ahora sí, le dividimos el 5 y nos queda el valor de 1, o mejor dicho, se elimina. Entonces, ¿para qué nos sirvió esto? Bueno, sabemos que el 5 no tiene una raíz conocida, pero podemos calcular el resto. Por ejemplo, 2 por 2 sabemos que es 4, y 4 tiene raíz. Raíz de 4 sale 2, y 3 por 3 es 9. Raíz de 9 es 3. 4 por 9 es 36. Y raíz de 36 es 6. Entonces, acá podemos, en vez de decir raíz de 180, podemos poner raíz de 36 por 5. Y por propiedad de raíces, esto se resolvería de la siguiente manera. Raíz de 36 por raíz de 5, lo cual va a ser igual. Raíz de 36 sale 6 por raíz de 5 unidades, debido a que todo ese tiempo hemos tenido la unidad como dato. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 1. Ahora en unos minutos iremos con el ejercicio número 2. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 2, para el cual tenemos el siguiente enunciado. Nos dice que se muestra un vector A constante y nos piden cuál es el menor valor de un vector B que hay que sumarle al vector A tal que la resultante esté sobre el eje X. Bueno, este es un dato interesante, para lo cual vamos a simplemente analizar al vector A. El vector A va a tener acá una componente que nos va a decir que esto vale a X vectorial, y otra componente que va a ir hacia arriba llamada AY vectorial, formándolo un ángulo de 90 y cumpliendo también el método cabeza y cola que hemos visto hace mucho. Ahora, nosotros vamos a tener que llevar una resultante. La resultante es igual a decir esto. AY más AX más B. Porque vamos a sumarle un vector B que no conocemos. Sin embargo, nos pide simplemente de que esté este vector sobre el eje X. Por lo tanto, la resultante solo debe estar en X. Y para que la resultante esté en X, nos pide entonces implícitamente desaparecer la componente de A en Y. Sin embargo, hay un dato importante. No importa cuál sea el valor de AX, solo nos pide eliminar a la Y. Ahora, el AY, aunque no parezca, es dato. ¿Por qué? El AY está yendo de abajo hacia arriba, y acá tenemos una altura máxima de 2. Significa que el AY de altura tiene 2 centímetros de altura. ¿Y en qué dirección va? Va de abajo hacia arriba, entonces será 2J. 2 centímetros en J. Por lo tanto, de acá se puede concluir bastantes cosas. Sabemos de que el vector AY tiene que desaparecer. Y la única forma de hacerlo desaparecer es gracias al vector B. Por lo tanto, de acá se puede crear una ecuación. AY más el vector B es igual a 0. Y el vector B es igual a menos el vector AY. Y esa respuesta sería menos 2 centímetros J. Ahora, a nosotros solo nos piden cuál es el menor valor. Y recordemos, un vector de manera general tiene magnitud y tiene dirección unitaria. La magnitud, o también en otras palabras, el valor, siempre es mayor a 0. Entonces, este menos del vector B simplemente indica la dirección,
más no la magnitud. Por lo tanto, la magnitud de B es igual a 2 centímetros. ¿Y por qué no otra respuesta? Porque si nosotros hiciéramos un lado inclinado o diagonal, la distancia sería siempre mayor que 2 centímetros. Y si lo hiciésemos recto hacia abajo, con una distancia menor de 2 centímetros, no llegaríamos a poder eliminar completamente al vector AY. Entonces, la respuesta para esta pregunta simplemente es que el valor de B debe ser 2 centímetros, y si nos pidiesen la dirección, sería que es menos J. Bueno, una vez resuelto esto, nos veremos en unos segundos con la pregunta número 3. Para la pregunta número 3 tenemos lo siguiente. Un roedor se encuentra a 20 metros de un halcón, debajo. Entonces acá vamos a dibujar un halcón. Y 20 metros hacia abajo está el roedor. Entre el halcón y el roedor vamos a suponer esa distancia de 20 metros. Y al observarlo, huye rectilíneamente hacia un agujero. Entonces, el ratón o el roedor se percata del halcón y corre rectilíneamente hacia un agujero, digamos que está en esta dirección. Y acá está el agujero. Y este se encuentra a 15 metros delante de él. Entonces, esta distancia que recorre es 15 metros. Con una rapidez constante de 3 metros sobre segundo. Aparte nos dicen que esta rapidez va a ser constante y va a ser de 3 metros entre segundo. Determine la rapidez media del halcón si este caza al roedor justo cuando ingresaba al agujero. Ahora hay que recordar un concepto de rapidez media. La rapidez media es la distancia recorrida entre el tiempo total. Pero él dice que esta gaviota va a querer atrapar a este roedor. Y la gaviota puede ir en muchos sentidos, si va de frente o si puede adivinar su trayectoria. Digamos que la gaviota adivina su trayectoria, ve que se dirige hacia este agujero. Por lo que nosotros podemos descubrir cuánta es la distancia que va a recorrer la gaviota. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras. Si se dan cuenta, ese triángulo tiene acá 20 y acá 15, lo cual nos relaciona con el triángulo conocido de 3, 4 y 5. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. Y 5 por 5 nos dice de que esta distancia que recorre el halcón va a ser 25 metros. Entonces ya tenemos la distancia recorrida. Ahora nos falta encontrar el tiempo que va a demorar, o podemos encontrar directamente su velocidad. De la siguiente manera. La posición va a ser la misma en un tiempo determinado. Y tenemos la distancia y la velocidad. Ahora, el tiempo es igual a decir distancia entre velocidad. Para lo cual haremos lo siguiente. El roedor recorrerá los 15 metros a esta velocidad. Y en el mismo tiempo, al mismo tiempo, la gaviota llegará. Entonces, el halcón, perdón, llegará. El tiempo es el mismo. Entonces nos quedará acá 25 metros entre la velocidad del halcón, va a ser igual a 15 metros entre la velocidad del roedor, que son 3 metros entre segundo. Con lo cual acá se va metros con metros. Y este metro sobre segundo pasa a multiplicar
y este 15 pasa a dividir. Acá sacamos tercia 5, tercia 1, quinta 1, quinta 5. Entonces, la velocidad con la que el halcón debería recorrer será de 5 metros en 3 segundos. Teniendo la respuesta a la pregunta número 3. Acá hay que tener en cuenta el planteamiento y las posibles trayectorias, debido a que también podría generar una trayectoria curva, pero que estamos asumiendo una trayectoria rectilínea del halcón directo al agujero, para poder darle el alcance a el roedor, justo cuando ingresaba. Por eso es que estamos asumiendo todas esas condiciones. Bueno, esa sería la pregunta número 3. Nos vemos en unos minutos con la pregunta número 4. Para la pregunta número 4 tenemos el siguiente enunciado. Un tren se desplaza con velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, nos quiere decir que la aceleración va a ser igual a 0. Por lo tanto, acá lo más probable es que tengamos un caso de MRU. Dice que este tren cruza un túnel de 120 metros en 8 segundos. Si una persona sentada al lado de una de las ventanas del tren nota que permanece solo 4 segundos dentro del túnel, determinar la longitud del tren. Ahora, vamos a plantear. Tenemos el tren que está a punto de ingresar al túnel. Vamos a ponerle nombres para diferenciarlos. Este va a ser el túnel. Y este va a ser el tren a punto de ingresar. A punto de ingresar, están pegados. Nosotros sabemos de que el túnel tiene una longitud de 120 metros. Pero para que el tren lo cruce completamente, debe todas las partículas del tren haber salido del túnel para un tiempo determinado, que en este caso el tiempo determinado son 8 segundos. Y lo que usualmente se recomienda para demostrar esto es tomar el punto más alejado del tren, el cual correspondería a la longitud del tren. L de t, longitud del tren. Y entonces nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos de que va a una velocidad constante. Y velocidad es igual a la distancia, que la distancia sería 120 metros más la longitud del tren dividida entre el tiempo, que son 8 segundos. Pero acá tenemos un problema muy importante, y es que tenemos dos incógnitas. El número de incógnitas o de variables es 2, mientras que el número de ecuaciones es 1. ¿Esto qué nos quiere decir? De que por el momento el problema aún no se puede resolver. Tenemos que encontrar una segunda ecuación. ¿Y cómo la hallamos? Pues con la segunda parte del enunciado. Si una persona sentada al lado de las ventanas del tren nota que permanece 4 segundos dentro del túnel, determine la longitud del tren. Como mencioné hace un momento, para que el tren cruce completamente el túnel, hay que nosotros saber el último punto del tren. Sin embargo, si yo tomase el punto más adelantado del tren y comenzase a desplazarme dentro del túnel, yo al momento de salir tendría un tiempo determinado de haber estado dentro. Acá sería mi punto inicial, X inicial, y este sería mi punto final, saliendo del túnel. Y esa longitud es conocida, 120 metros. ¿Y en cuánto tiempo salí? En 4 segundos. Sin embargo, con esta ecuación yo no conoceré lo que es la longitud del tren. Sin embargo, encuentro otro dato, el cual es la velocidad. Y con eso ya se podría resolver.
Porque al conocer solo mi punto, mi ubicación, no estoy diciendo de que el tren haya pasado en todo su momento, sino que simplemente yo en 4 segundos recorrí los 120 metros, porque eso es lo necesario para yo permanecer dentro y salir del túnel. Entonces la velocidad va a ser igual los 120 metros de longitud del túnel entre los 4 segundos que permanecí dentro, obteniendo así dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, ahora sí se puede resolver. Igualamos y nos quedaría acá 120 entre 4 segundos va a ser igual a 120 metros más la longitud del tren entre 8 segundos. 4 se va con el 8, acá nos queda 2, segundo se va con segundo, nos quedaría 240 metros menos 120 metros es igual a la longitud del tren y por ende la longitud del tren sería nada más y nada menos que 120 metros, teniendo así la alternativa correcta. Y esta es una de las formas en las cuales nosotros podríamos resolver este problema. Y bueno, ahora pasaremos a la pregunta número 5. Para la pregunta número 5 tenemos lo siguiente. Un automóvil inicia su movimiento con una aceleración constante de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Inicia su movimiento. Nos quiere dar los siguientes datos. Datos. La velocidad inicial va a ser igual a 0, pues no se está moviendo. Y la aceleración 1 va a ser igual a 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya veremos por qué le puse 1. Si luego de cierto tiempo empieza a disminuir su rapidez a razón de una segunda aceleración de 5 metros entre segundo al cuadrado, hasta que se detiene, quiere decir que su velocidad final va a ser igual a 0 también, y el tiempo total empleado, el tiempo va a ser igual 1 minuto o también 60 segundos, nos pide determinar su recorrido y el tiempo durante el cual estuvo aumentando su rapidez. Ahora, acá va a haber un dato implícito que tienen que darse cuenta siempre para estos ejercicios. El primer tramo va a tener un tiempo llamado tiempo 1, mientras que el segundo tramo va a tener un tiempo 2. Y el tiempo 1 y el tiempo 2 no necesariamente son iguales. No necesariamente. Ojo, esa palabra es importante porque puede darse el caso de que sí sean iguales. Pero en principio asumiremos que no lo son. ¿Para qué? Para poder resolver este ejercicio. Hay varias maneras de resolverlo directamente. Sin embargo, ahora vamos a hacer una que es muy intuitiva, creo yo. Vamos para esto a aplicar las fórmulas de MRU. Velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual a la velocidad final. Ahora, esta ecuación la aplicaremos para el tiempo 1. Para el tiempo 1 obtenemos lo siguiente. La velocidad inicial se elimina puesto que estaba arrancando, por lo tanto el tiempo era 0. Ahora, esta aceleración era 2,5 metros sobre segundo por t. Este tiempo es el tiempo 1. Y la velocidad final, vamos a ponerle otro nombre. Vamos a llamarle velocidad en el punto 1. Y vamos a dejar por el momento así esa ecuación para centrarnos en el tramo 2 y aplicar lo mismo. La velocidad inicial más la aceleración por tiempo va a ser igual a la velocidad final, y esto vamos a aplicar el tramo 2. Y para el tramo 2 haremos algo muy similar. Sin embargo, acá la velocidad final es la que es 0, entonces para el tramo 2 la velocidad final es 0.
mientras que la velocidad inicial es la velocidad 1. ¿Por qué? Si nos ponemos a realizar un gráfico, tenemos a este móvil avanzando primero hacia la derecha y frena. Va a avanzar y va a frenar en un momento. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que sucede? Primero estaba quieto. Posteriormente va a ganar velocidad. En todo este tiempo 1, digamos que gana velocidad. Comienza su velocidad a ser mayor que 0. Y su aceleración también va a ser mayor que 0. Pero en un determinado punto, que en ese punto es donde empieza el tiempo 2, pues el tiempo nunca deja de correr, la aceleración vuelve a cambiar y ahora es menor que 0, mientras que la velocidad sigue siendo mayor que 0 hasta que vuelve a parar ese objetivo. Entonces, con este grafiquito lo que quiero dar a entender es que el tiempo 2 inicia al final del tiempo 1. Por lo tanto, la velocidad final del tiempo 1 viene a ser la velocidad inicial del tiempo 2. Por lo tanto, este velocidad inicial vendría a ser 2,5 tiempo 1. Y ahora se le va a intercambiar un valor, el cual es, la aceleración sería menos 5 T2, y todo esto va a ser igual a 0. Ok, y acá tenemos el número de ecuaciones. Ecuaciones es una. ¿Por qué una? Porque ya utilicé esta, solo me queda esta segunda ecuación. Entonces tengo una ecuación que no he utilizado y el número de incógnitas o de variables, vamos a ponerle variables esta vez, es 2. Entonces no lo puedo resolver. Para ello tengo que revisar mis datos. ¿Cuál dato no he utilizado? Y es este dato del tiempo total, que es muy importante. El tiempo total es 60 segundos. Y el tiempo total es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Quiere decir que el tiempo total sería todo lo que sucedió. Tiempo total. Espero que esa idea quede clara, porque el tiempo nunca deja de correr. Entonces, acá tenemos otro dato. Tiempo 1 más tiempo 2 es igual a 60 segundos. Y ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y por lo tanto se puede este ejercicio resolver. Para lo cual hay muchos métodos que aprendemos en aritmética. El método de sustitución, de cambio de variable, de reducción, entre otros. Para ello voy a tomar esta ecuación, que voy a llamarle 1. Y voy a despejar la ecuación 1. Al despejar 1, obtenemos que 2,5 T1 va a ser igual a 5 T2. Y si sacamos acá, dividimos cada lado entre 2,5, nos queda de que T1 es igual a 2 T2. Y este valor, vamos a llamarle acá 3, y a la segunda ecuación vamos a llamarle 2. Vamos a incluir a 3 en la ecuación número 2. Y en vez de poner T1, voy a poner 2 T2 más T2 va a ser igual a 60 segundos. ¿Y por qué he puesto 2T2 en vez de T1? Porque yo por la ecuación 3 sé de que T1 es igual a decir 2T2. Entonces, acá lo que hacemos es, al sumarlo nos queda 3
T2 es igual a 60 segundos y T2 es igual a 20 segundos. Entonces, T1 es lo que resta, que son 40 segundos. Por lo tanto, ya sabemos que esta incógnita no puede ser, que esta incógnita tampoco puede ser. Nos quedan estas otras tres. ¿Y cómo calculamos qué distancia recorre el automóvil? Pues con las ecuaciones de MRV, perdón. MRUV. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por variación del tiempo más un medio aceleración por variación del tiempo al cuadrado. Se va acá porque la posición inicial podemos asumir que es 0, la velocidad inicial es 0, y nos quedaría de que la posición final o la distancia, que en este caso van a coincidir, que la distancia recorrida va a ser igual un medio de la aceleración, que es 2,5, por el tiempo, que son 40 segundos al cuadrado. Como todo está en el sistema internacional, no vamos a obviar las unidades para ponerlas al final, que va a acabar en metros. Pero si no estuviésemos en el sistema internacional, yo recomendaría altamente el que se pongan las unidades para evitar errores de cálculo o de simplificación de unidades mal hecho. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Un medio, o acá podemos poner también 25 entre 20 por 40 al cuadrado es igual a decir 1600. Se va este 20 con este 0 con este 0, se va el 2 con el 160 y nos queda 80. 80 por 25 nos da igual a 2000 metros. Entonces, la respuesta para esta pregunta tiene que tener estas dos variables, 2000 metros y 40 segundos. Por lo tanto, sería la alternativa A. Y bueno, eso sería todo por la pregunta número 5. Y bueno, chicos, muchas gracias. Ese ha sido el solucionario para esta evaluación número 4. Por favor, no se olviden seguir repasando, que este camino es largo y sé que lo van a lograr. Por favor, suscríbanse al canal, no olviden compartir ni activar la campanita para no perderse el contenido, y nos vemos en un próximo video con mucho más aprendizaje, y esto fue Living for Numbers. Muchas gracias.